El espejo redondo del cuarto grande, donde pasaba horas con el peine ahí echándose una laca que olía fortísimo. El cuenco de la entrada, que estaba siempre lleno de caramelos, menos de los azules, que esos sabían horrible. Luego la cocina hasta el calendario del restaurante chino de 2011, que por algún motivo no quito nunca, pero que le daba un poco de rollo a la cocina. En ese lugar se gestaban los mejores huevos rotos de la Vía Láctea. En el salón, imposible no acordarse del mítico sillón con ganchillo, que es donde religiosamente se sentaba todas las tardes para ver la telenovela. La yaya Simona tenía 90 años. Es ley de vida, ya lo sé, pero a todos nos da mucha tristeza. Yo no sé cómo vamos a organizar todo esto. Aunque a mí lo que más pena me da es darme cuenta de que en realidad yo tampoco sabía tanto de ella. A ver, Martín, vamos. Que te quedas ahí empanado y no avanzamos. Sí. Por cierto, papá, escucha una cosa. ¿Por qué todas las cartas van dirigidas a una tal Fermina Gaspar? ¿Es una gemela malvada de la abuela o algo así? Sí, una prima, no te digo. Es tu abuela, animal. Ella se llamaba así, Fermina Gaspar. ¿Desde cuándo? La abuela tampoco supo su verdadero nombre hasta que se casó. El día que fue al registro civil y le dijeron que no existía ninguna Simona Gaspar, no veas qué susto se llevó. Le dijeron que su verdadero nombre era Fermina. Luego descubrió que Simona venía de Simón, de su padre, que había muerto en la guerra, fíjate. Supo su nombre cuando dejó de vivir con su padre para vivir con su marido, o abuelo. Ay, la pobre. Yo, claro, si hubiera sabido esta historia antes, le hubiera preguntado a mi abuela: oye, ¿cómo es posible casarte sin saber cuál es tu verdadero nombre? Pero es que hubiera dado igual, porque la abuela me contestaba siempre lo mismo a todo. Pues, Martín, hijo, eran otros tiempos, diferentes. Pues yo creo que ha llegado el momento de conocer a la abuela más allá de la laca. Ha llegado el momento de saber cómo era ese tiempo distinto. Plot Twist. Cómo España se quitó la caspa. Episodio 1. Vagos y maleantes. Lo que sí contaba mucho la abuela era la historia del primer beso con el abuelo. Bueno, hablar de beso igual es un poco generoso. Pues en el baile del pueblo, una cara Antonia y a escondidas, que luego todo se sabía. A ver, muy romántico no es que fuera, pero es que en aquellos años creo que no te dejaban hacer mucho más. Ahora mismo necesitaba a alguien que me contara cómo funcionaba lo de ligar, liarse y esas cosas en la época de mi abuela. Y en casa se hablaba siempre de un tal Carlos Santos que salía por la radio y tenía libros de aquellos años. Así que contacto con él y muy majo me explica que en la dictadura era muy chungo lo de besarse. De hecho me cuenta esta historia sobre su amiga Elizabeth que ocurrió en 1973. Le pusieron una multa porque le dio un beso a un novio por la calle, en Salou, porque Elizabeth era holandesa. Y como era holandesa creía que se le podía dar un beso a un novio por la calle. El novio fue a la cárcel y ella pasó una noche en el calabozo y ella tuvo que pagar una multa de 300 pesetas de la que conserva el papel, que era un dinero. ¿Qué ocurre? Si Elizabeth, en lugar de ser holandesa, hubiera sido de Cuenca, no le hubieran puesto la multa porque ni se le hubiera pasado por la cabeza darle un beso a un novio por la calle. Los besos no estaban a la vista de la gente, los besos estaban perseguidos por la ley. Había un delito de escándalo público que como tal siguió vigente creo que hasta el año 86 o por ahí. Sí, hasta el 86 duró la ley, que, madre mía, si por un triste beso ya te acusaba la poli de escándalo público, no te quiero preguntar cómo iba lo de... bueno, pues lo de después de los besos. Me imagino aquella época bastante peñazo, la verdad. Y como tengo una vecina que es terapeuta de pareja y que vivió aquellos años, pues le voy a preguntar. Se llama Paloma Simón y ella, la verdad, creo que acabó muy harta de tanto sermoncito. Iba a un colegio de monjas donde lo primero que hacían era regañarte si la falda estaba un pelín por encima de la rodilla. Llegaba la monja y te la tiraba hacia debajo de la rodilla. Os podéis imaginar que a partir de ahí la sexualidad era inexistente, no se sabía. Hombre, te ahorrabas la típica conversación violenta con tus padres sobre sexo, pero a cambio eras un poco ignorante de la vida, ¿no?
Así estaba la gente, pensando que si se tocaban, se quedaban ciegos. Entonces se inicia la sexualidad con los primeros novios, igual de ignorantes que tú. Lo máximo que había era alguna revista que miraban los chicos de señoras desnudas, pero se acercaba uno a la sexualidad de una manera muy ingenua. Mi abuela Simona solo tenía referencias de la gente joven de hoy por mí y por first dates. Y yo nunca le conté mis líos amorosos, así que tenía una imagen de la juventud un poquito exagerada. Siempre decía lo mismo viendo las parejas del programa. Hombre, las parejas no tienen que ser como antes, pero lo de ahora tampoco es. Hasta ahora nunca me había importado lo de antes, pero la verdad, va siendo hora de saber qué pasó antes de nosotros y qué hizo la gente para que hoy podamos vivir así, no sé, más normal. El asunto de los besos y los novios ya me ha alucinado bastante, pero es que no acaba aquí. La cosa cambia mucho si eras novio o novia, esposa o marido. Me he acordado de una amiga de mi padre que fue senadora en los años 90, Martirio Tesoro. Ella es de Almería y no me voy a pegar el viaje hasta ahí, así que voy a hacer un acto revolucionario y voy a hacer una llamada de teléfono. Madre mía, creo que no llamaba por voluntad propia desde hace, yo qué sé, 10 años. A ver, 60925... Pero he hecho muy bien en llamar a Martirio, porque lo que me cuenta es flipante. Me dice que había una ley de adulterio que estuvo vigente hasta 1978. Y a partir de la Constitución fueron reformándose algunas leyes. Las primeras fueron las penales. Por ejemplo, que el adulterio estuviera en nosotras muy castigado solo con pernoctar una noche fuera de casa, sin causa justificada, que una noche haya salido. Me podían quitar la guardia y custodia de los niños. En ello, ¿sabes cómo se llamaba el mismo hecho? Amancebamiento. Toma ya, amancebamiento. Ellos no cometían adulterio, amancebamiento, y tenían que tener lo que decían entonces los antiguos, la amante, la manceba o la querida, manifiestamente fuera de casa, por ejemplo, que tuviera otro piso, eso que decían, le ha puesto un piso, o que la mantuvieran en la misma casa. ¿Quién era el idiota que iba a llevar a la que estaba amancebado a la propia casa? Para ellos era punible en muy pocos casos, y para nosotros solo con una noche de pernoctar fuera de casa, sin el permiso marital, que nunca te lo daba, irte una noche de juerga, ya podía ser acusada de adulterio. A ver si lo he entendido bien. Un tío podía tener un amante que no había ningún problema, con que no la metiese en casa todo guay. Pero una mujer, si pasaba la noche fuera de casa y no era porque iba a cuidar a su madre al hospital o algo así, ya era una adúltera. Joder, y podía ir a la cárcel hasta 6 años. En los años 70, que fue cuando las mujeres empiezan a vivir un poco más en libertad y un poco más su sexualidad, hay muchas denuncias de adulterio y muchas mujeres son condenadas. Esto del amancebamiento me parece tan chungo que hago una búsqueda rápida en Google y me sale Ana Santos. Ella es una escritora que ha ganado el Premio Espasa de Ensayo por un libro que cuenta lo difícil que ha sido para las mujeres estudiar. Y mira, aquí está su mail, así que voy a escribirle. Hola Ana, me llamo Martín y te escribo porque... Ana no me pone ningún problema para quedar con ella y me cuenta que la ley de adulterio era tan suave con los hombres que muchos tenían hasta una doble vida. Así, tan felices. Luego te has ido ya enterando, ¿no?, de gente pues, que tenía 2 familias. Tenía 2 mujeres y las 2 lo sabían. A cada una le había puesto un pisito. Incluso tenían hijos y nunca se encontraron, ni hablaron, ni nada. Claro, el divorcio no existía. Anda, mira, son como el meme de Spiderman, pero sin verse entre ellos. Y los matrimonios no eran felices. Muchos se habían equivocado. Entonces tenían que permanecer allí al lado toda una vida, ¿no? Es mucho peor la represión, porque entonces buscas la manera de salir, ¿no? Y entonces sí que transgredes algo que es más importante que una ley, ¿no? Que es la propia moral, el convencimiento moral de que debes ser honesto contigo mismo, ¿no? Dejas de serlo, porque no puedes hacer otra cosa, a lo mejor, ¿no? Cuando se casó la abuela Simona, divorcio era una palabra prohibida.
Lo curioso es que antes en la República de los años 30 las mujeres sí podían separarse de su marido y aquí pues no había pasado nada. Pero en cuanto llegó Franco, esos divorcios se iban al carajo y volvían a estar casadas con los hombres de los que se habían divorciado. Error en el sistema. Me parece muy flipante pensar que la gente no pudo divorciarse hasta 1981, 6 años después de la muerte de Franco. O sea, cuantísimo matrimonio infeliz habría por ahí suelto. Me imagino que las relaciones sentimentales de la época serían como una serie mala, ¿no? Muy previsibles y no tendrían un final abierto, ni habría cliffhangers, ni nada. Todas las historias terminarían igual, hasta que la muerte os separe. Y hablando de series, es que lo que me cuentan de esa época suena un poco como de telenovela que veía la abuela Simona. El amor es cosa de dos. Capítulo 374. Cuando el cariño naufraga. Porque en la España que vivió la Yaya, eso de los besos y el sexo bajo la luz de la luna, como que no. Y pensándolo bien, las mujeres tampoco creo que se casasen por amor a primera vista del hombre de su vida. Pero bueno, ya me entiendo, ¿no? Son un poco historias básicas. De chico conoce chica. ¿Qué digo yo? ¿Qué pasa con las relaciones homosexuales? Pues de esto también controla Ana Santos. No existía. Aquello no existía. Yo jamás, en toda mi infancia, por supuesto, ni juventud, ni bueno, hasta hace relativamente poco, la sociedad no ha asumido esto como normal, ¿no? Y por lo tanto lo ocultaba. Y bueno, y los gays, pues porque era peyorativo. Se hablaba de ellos, pero no porque existieran, sino porque había que despreciarlos. Mariquita, incluso era un insulto. Y aún lo sigue siendo. O sea, cuando alguien es cobarde, es un maricón. Vale, ¿y las lesbianas? Es como si te dicen ahora, hay un extraterrestre en la calle. No, esto no existe. No existía. No estaba en el imaginario de nadie. Lo normal era casarte y tener hijos inmediatamente, además. Esto de esperar a los 40 porque quiero viajar o quiero dedicarme a mi profesión y tal y cual, es que desde luego mi generación no se lo planteaba. Bueno, perfecto. Podemos vivir todos en una mentira colectiva y creer que no existe la homosexualidad. Pero es que lo dice hasta el meme. Garnet, you're a fusion? People are gay. Lo que pasa es que como sabían que había personas homosexuales, no valía con ignorarlas, había que perseguirlas. Así que crearon una ley con el nombre más loco que me podía imaginar. Ley de vagos y maleantes. Aunque mucha gente la llamaba la gandula. Conocí a una persona en un pueblo de la provincia de Almería, en Ugíjar, que se tuvo que ir del pueblo porque alguna vez tuvo lo que llamamos ahora pluma, alguna ademán con las manos y tal, y empezaron a decirle, por lo que decían entonces, invertido de la acera de enfrente, mariquita, la más grave para ellos que era maricón, y antes de irse del pueblo lo detuvieron aplicándole esa ley, la ley de vagos y maleantes. Telita lo de invertido, pero es que no se quedaban ahí. Cuando la policía franquista salía a detener, fijaos qué cosa, a los homosexuales le llamaban violeta en el argot de la policía, y cuando salían a perseguir por barrios concretos en Madrid, llamaban redada de violetas, y a los que sospechaban que había chicos que tenían relación con otros chicos, los detenían, no hacía falta probar nada, había una presunción de veracidad a favor de la autoridad y quien se opusiera los detenía por ser homosexuales. Te digo yo, ¿habría alguien en esa época que se atreviese a defender a toda esa gente? Espérate, porque en las revistas que leen mis padres me suena haber visto así de pasada a una abogada mítica de los años 60 y 70. Yo creo que se llama Paquita Sauquillo, ¿puede ser? A ver, espérate, yo creo que está por aquí. Joder, vaya tela esto, ¿no? Madre mía. Vale, aquí... Por aquí, vale, Paquita Sauquillo. Ah, se va mucho al Ateneo y esto está aquí al lado de casa. Paquita Sauquillo va siempre corriendo de un lado a otro, pero como le he explicado lo de la abuela Simona, se sienta un ratito conmigo, muy simpática ella, y me cuenta que la represión hacia los homosexuales era una cosa muy bruta. Yo defendí el caso de un señor que entró con otro en un baño y el policía se imaginaba que eran homosexuales y tiró a matarle y le mató.
Entonces, claro, eso te quedas un poco ahí diciendo, ¿cómo es posible que eso pase? Pero eso pasa. Es que la ley de vagos y maleantes, que el nombre me sigue alucinando, hacía una cosa todavía más macabra que detener a los gays, y era impedir que una persona pudiera siquiera pensar que a lo mejor le gustaban las personas del mismo sexo. Es que la inmensa mayoría de los homosexuales que pudieron en España yo creo que se murieron sin enterarse. No se les pasaba por la cabeza el ejercicio de una libertad sexual diferente a la que era obligada por la moral vigente y por la autoridad vigente. Años después yo sé de profesores que yo tuve, digo, padres de 5 hijos de 6, que probablemente eran homosexuales. Una movida, vamos. Es una negación de uno mismo. Es una negación de uno mismo cuando no puedes expresar tu verdadero yo, ni política, ni moral, ni sexualmente hablando, ¿no? Y sí, era así. O sea que fueron años realmente duros. Visto lo visto, a más de uno de aquella época le hubiese dado una embolia viendo los semáforos que hay en el barrio de mi abuela Simona en Madrid. En la luz que indica rojo-verde, no aparece un tío solo ahí esperando. Hay una pareja de 2 chicas, con coleta, lesbianas, cruzando de la mano. Me acuerdo que en su día alguno se enfadó por redes sociales, pero vamos, hoy es la cosa más normal del mundo. Tampoco creo que merezca la pena enfadarse con un semáforo. Entonces, la ley de vagos y maleantes se mantuvo vigente hasta 1970. Después, los homosexuales tuvieron que esperar 35 años para poder casarse. Y hay que decir que en ese momento España fue pionera. Pero es un shock pensar que hubo un tiempo en que darse besos por la calle, aunque fuera lo más básico, chico o chica, era más espectacular incluso que la carrera espacial. 1969. El hombre sube a la Luna, por primera vez. Y todo el mundo en todas las casas estaban agolpados en las pocas teles que había viendo la llegada del hombre a la Luna. ¡Ole! ¡Lo han conseguido! Yo era un niño, mi hermana era una niña y nos perdimos la llegada del hombre a la Luna porque desde la ventana de la casa, en la calle Murcia de Almería, vimos un espectáculo que para nosotros era muchísimo más fascinante que ver al hombre ir a la Luna. Porque lo que no habíamos visto jamás, nunca, ni en casa, ni en la calle, ni en el cine, era a una pareja, un chico y una chica guapísimos los dos, vestidos de blanco, rubios, eran guiris, probablemente eran peliculeros, de los que iban a hacer películas a Almería, que iban cogidos de la mano, que se dieron un beso larguísimo debajo de una farola, sin buscar lo oscuro, y que luego, dándose besos, cogidos de la cintura, siguieron calle arriba. Y eran las únicas personas que había en la calle. Y ni mi hermana Chus ni yo habíamos podido imaginar que una cosa así pudiera existir, porque ni nuestros padres se daban besos delante de nosotros, ni nadie se daba besos por la calle, ni los habíamos visto en el cine, porque para eso estaban los censores, que eran unos funcionarios del Estado que cobraban por censurar incluso los besos, y si se le había escapado algún beso a un censor, para eso estaban los curas del colegio, para poner un dedo tapando el visor de la película para que no se viera. Hoy en día no hace falta asomarse a un balcón para ver el amor. Hoy personas de toda clase y condición se rejuntan en first dates, el guilty pleasure de mi abuela Simona. Ella siempre decía que lo tenía de fondo, pero no, ya te digo yo que estaba muy atenta a todo. No se dejaba de comentar ni una pareja. ¡Uy, madre mía, qué suelta esa! ¡Uy, uy, 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 qué pintas este! ¿Y ese que tendrá mis años va así de fresco? Si es que las parejas no tienen que ser como antes, pero hombre, esto de ahora, esto tampoco. Ahora le preguntaría, abuela, ¿y cómo era antes? Pero es que ya sé su respuesta. Pues, a ver, Martín, hijo, eran otros tiempos. Diferentes. Vamos, venga, cambia de canal que a estas horas la televisión no vale nada.
Ese era su modo Fermina, la mujer seria, distante, callada, la versión oficial de mi abuela, la preyaya. Una mujer de la que no tengo ni idea, ni de ella ni del mundo en el que vivía. Pero creo que cuanto más me acerque a Fermina, más conoceré a Simona.